tal? ¿Cómo estás? El gusto de acompañarte en esta noche y durante los últimos días y probablemente los que se vienen se seguirá debatiendo acerca de esto de la antigüedad en el trabajo, de la estabilidad laboral. ¿Se va a suprimir? ¿Se va a mantener? ¿Habrá algunas actualizaciones? ¿Cómo queda el monto de la indemnización tanto en el sector público y, por qué no, en el privado? Hoy con Guillermo Sosa, ex ministro de Trabajo, para que nos pueda acompañar, para que desde su experiencia, su conocimiento, desde el sentido común también nos pueda contar sobre este y otros tantos temas que tenemos en nuestra propia agenda, que si vos querés participar, también te invito a que nos envíes a través de nuestras redes sociales tu consulta y por supuesto aquí vamos a pasarle al invitado de lujo que tenemos. Por ejemplo, como dice en el Zócalo, la reforma del Código Laboral. Y ya lo saludo aquí al querido doctor. ¿Qué tal, Guillermo Sosa? Muy buenas noches. Muy buenas noches a vos y a toda la audiencia, realmente. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, aquí en tu rol de ex ministro, Sí. por sobre todo, porque recuerdo que las veces que te entrevistaba, bueno, con todo el conocimiento, la experiencia que generaste, Sí. probablemente muchos de esos temas, doctor, hoy podamos contigo hablarlo. Sí. Pero quiero arrancar, si me permitís, Sí. con lo que ha sido lo último, porque el presidente de la República, Sí. Santiago Peña, durante la Expo Negocio, como una especie de actividad probablemente más importante de los empresarios, tira la idea de una especie de actualización que está en la mente del presidente para cumplir una promesa electoral de 500.000 empleos, que fue su promesa electoral. Claro. Y ahí nace la idea de cómo queda la estabilidad laboral. Y quería preguntarte, doctor, si para cumplir esa promesa electoral, para que haya más gente que tenga trabajo, ¿es necesario retocar el Código Laboral? Bueno, en primer lugar, vamos a puntualizar. Absolutamente correcta y aplaudible digamos, la actitud, la decisión del presidente de la República. Él plantea algo necesario y lo hace con mucha valentía. Es más fácil decir, bueno, acá hay una serie de problemas, vamos a evitar eso, vamos a continuar por donde sea más fácil. No, él va justamente a pedir fundamentalmente el diálogo, el análisis, ¿verdad? De una situación que como paraguayo, como nación, como comunidad, sí o sí tenemos que abordar. Tarde o temprano esto nos iba a llegar. Tenemos un código laboral que es una ley que precautela el trabajo, el empleo, la seguridad social, ¿verdad? Que es obsoleta, viene de 1960. Y voy a dar un ejemplo muy rápido. El empleo virtual, el empleo que hoy en día uno lo hace en la casa, ¿verdad? En la casa. Los nuevos empleos, empleos que pasan por la tecnología, están contenidos, están precautelados dentro del Código Laboral. Cuando vos trabajás en tu casa, ¿quién te controla si empezás temprano, tarde, si llegás tarde, llegás temprano, si trabajaste más horas de la que realmente asumiste o no? No, es la tecnología. O sea, a tu criterio, doctor, llegó el momento de sentarnos, si no a cumplirlo, por lo menos a debatir la necesidad de una actualización del Código Laboral. Correcto. Y eso es una decisión política correcta del señor presidente. Es aplaudible, es brillante. Para mí, en el momento oportuno y cómo lo plantea. Porque él no está imponiendo nada. Él dice, acá tengo una situación, tengo que solucionar. Convoco a la sociedad, que vengan los trabajadores con sus organizaciones, que vengan los empresarios, los empleadores con sus organizaciones, que vengan los abogados laboralistas con su organización, que vengan los técnicos, que venga la OIT, sentémonos a discutir, ¿verdad? Para que incluso mañana no vengan políticos críticos a decir, no, vinieron a aprobar a tambor batiente y sacaron algo sin discutir. Santiago Peña pone sobre la mesa, no está planteando ningún hecho consumado, está planteando el diálogo y eso es correcto. Plantea el diálogo, convoca,
¿verdad? Esa convocatoria se hace fundamentalmente a través del diálogo social. El diálogo social es un diálogo donde se le convoca a las partes, ¿verdad? Dentro de un principio fundamentalmente denominado principio tripartista Sí. o tripartismo, donde se sientan los representantes de los trabajadores, los representantes de los empleadores y el gobierno. Y se debaten los temas. Nosotros hemos llevado adelante esa praxis, esa forma, y hemos instalado el concepto y la metodología de las mesas de diálogo social con mucho éxito. Sí. Hoy en día eso está institucionalizado dentro de lo que se llama justamente el tripartismo, ¿verdad? La institución tripartita para la resolución de los conflictos laborales y fundamentalmente no solamente para reparar lo que ha sucedido, sino para avanzar en políticas públicas. Entonces, lo primero, que es el planteo del diálogo para buscar juntos una solución, es correcto. No se puede criticar. Es tremendamente democrático y está institucionalizado. Doctor, ¿verdad? en algún momento, como señalábamos, fuiste ministro de Trabajo Sí. y tuviste que seguramente con todas tus direcciones y también algunos viceministerios que formaban parte de la estructura de este ministerio, resolver miles de casos que iban de empleados, colaboradores a denunciar a las empresas y ustedes a intentar mediar para encontrar un punto que beneficie a ambas partes, al denunciante y a la empresa denunciada. Y yo quería llegar un poco al punto de si con esta reforma que se está proyectando, porque no se oficializó todavía en el sentido del escrito, ¿cuánto puede lograr reducir esa carga que tiene este ministerio en cuanto a esas demandas? Mucho, porque fíjate, cuando existe una controversia laboral, ¿verdad? Un empleado fue despedido y siente que el despido fue injusto, ¿verdad? Y que no se le pagó lo que correspondía y le dañaron en su actividad laboral. Bueno, entonces, ¿dónde recurre? Así como está la ley hoy, Diego, la solución es judicial. Hay que ir al juzgado en lo laboral, es un juez laboral Sí. el que tiene que entender eso. El ministerio tiene una instancia de mediación, donde tiene capacidad de recibir y escuchar, pero esa instancia es una instancia que no es obligatoria y no tiene la autoridad como para decir, acá hay un fallo, ¿verdad? Caso cerrado, Diego, como empleado, como trabajador, tiene razón y la empresa con la cual trabaja le tiene que pagar. No le puedo imponer. Es una situación que no tiene un carácter obligatorio. Uno de los temas que debería ser tratado es justamente eso, Diego. Sin embargo, doctor, perdón, Sí. muchos abogados Sí. siempre asesoran a sus representados cuando se trata de una diferencia con la empresa y lo primero que te dicen, doctor, es, no sé si vamos a concordar con esto, ¿verdad? Sí. En la visión de los abogados, anda primero al Ministerio de Trabajo, anda certificada de que te echaron, de que te destituyeron, de que te despidieron, porque el ir al Ministerio de Trabajo le garantiza al abogado de que se formalizó el caso. Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es como una cuestión justamente de la palabra correcta, formalización, autentificación, digamos, constatación de que exista realmente una denuncia de parte del trabajador y el ministerio te da una notificación Sí. y te dice, mira, acá hay un acta de notificación, pero el punto mío es que si yo le quiero resolver y le quiero dar la razón, Sí, ¿verdad? un juez, Tiene que ser el juez. un juez. Entonces, este es uno de los temas que tiene que ser tratado justamente en este momento, en esta instancia. ¿Cómo vamos a hacer? Porque acá no se trata de ningún momento de romper, alterar los principios, las leyes fundamentales que precautelan el trabajo y el trabajador. Tal cual. Ah. Doctor, te quiero invitar a que veamos algunas notas que Sí. produjo nuestro equipo de prensa ¿Cómo a no? través de los espacios que tenemos. Por ejemplo,
¿En qué contexto hoy nos movemos? Que probablemente ya sea diferente al que vos tenías, doctor, cuando eras ministro de Trabajo en cuanto a números de gente con la estabilidad laboral, gente que tiene menos de 9 años, 6 meses, gente que tiene más. ¿Y quién lo da a conocer hoy con el dato más actualizado? Iván Ojeda, que es el director del Instituto Nacional de Estadística, INE, que da unos datos más vigentes y compartimos contigo, doctor, y con la teleaudiencia de América. Que el 73% de los asalariados no alcanza a tener los 10 años de antigüedad. Y sí, un poquito más de un 26% tiene 10 y más años de antigüedad. Pero también tenemos otra pregunta muy interesante en la encuesta que dimos a conocer a la opinión pública, en donde le preguntamos a la gente que estuvo recientemente ocupada, asalariada, y le preguntamos por qué perdió el trabajo o por qué salió de su trabajo. Y el 15% nos dice sencillamente, fui despedido. El 7% nos dice que él cerró el establecimiento. El 18% nos dijo que terminó su contrato. El 2,5% nos dijo que dejó el trabajo porque se va a estudiar, prefiere seguir estudiando. Casi el menos de 1% se jubiló. El 7% nos dijo que era un ambiente inadecuado, por eso salió. El 3,6% nos dijo que es un ambiente poco estable. Y el 13% nos dice que era un trabajo temporal. Y hay otras causas, pero acá la nota llamativa es que el 52% de las personas que fueron cesadas o perdieron su empleo asalariado tiene relación con la antigüedad. Nota que la generamos a través de América Noticias, por eso compartimos también este espacio que tenemos a las 7, a las 12 y a las 19, que son los noticieros de nuestros canales. Doctor, ¿alguna reflexión para pasar a hacer un resumen de lo que dijo él con unas placas que preparó nuestro equipo? ¿Alguna acotación que quiera hacer? Claramente para explicar de que, fíjense, que cuando estamos discutiendo la estabilidad y la estabilidad absoluta, digamos, después de los 10 años, los empleadores optan por 9 años y medio, 9 años, 6 meses, le despiden, le pagan su indemnización si es necesario, cumplen con todo el requisito legal y la persona se retira de la empresa. ¿Qué pasa con esa? ¿Cuál es el problema del trabajador? Ese trabajador, cuando quiere reinsertarse en el mercado laboral, ¿verdad?, ya tiene una edad, ¿verdad? Entonces dice, bueno, vos tenés más de 45, 50 años, no, yo ya no quiero contratarte. Se queda desempleado. Entonces cobra su indemnización, ¿verdad? Y hay un problema para reinsertarse. Además de eso, hay que tener en cuenta, y eso también es muy importante puntualizar acá. El problema, Santiago Peña dice, quiero 500.000 empleos. Sí. Yo puedo decir que esos 500.000 empleos van a ser empleos, digamos, no formales, ¿verdad? Empleo en negro. Empresa que viene y contratan a las personas sin pagar las cargas sociales. Entonces podemos crear los 500.000 empleos. Muy fácil, sin formalizar. Pero sin embargo, el presidente Peña está proponiendo una reforma que le va a permitir al país un mayor grado de formalización dentro de los empleos. Ese mayor grado de formalización califica al empleo, del empleo inestable, simple, sin cargas, sin aportes sociales, a un empleo digno. El empleo digno se define como aquel empleo que te da estabilidad, que te da acceso a la salud, que te da acceso a las jubilaciones, que te protege de accidentes laborales, ¿verdad? Y también te da acceso al entrenamiento y a la capacitación. Esa es la definición de... Eso es lo que está planteando en este momento el presidente. Porque, ¿y qué pasa con este tema? Cuando nosotros estamos hablando acá, estamos hablando de un problema serio. De cada 10 trabajadores, tenemos 7 trabajadores que están trabajando en negro. No tienen IPS. Esas personas se van a encontrar que cuando tengan 65 años no van a poder recibir una jubilación digna porque no hay un aporte.
Entonces, es un desafío demasiado grande. Acá no se está hablando de pérdida de estabilidad. Está mal cuando se dice se va a perder la estabilidad. Acá no es cierto, no se va a perder la estabilidad. La estabilidad ya se adquiere apenas uno empieza a trabajar, ya uno ya tiene estabilidad. Una estabilidad, llamémosle parcial, no es absoluta. Porque si yo contrato a una persona, le hago trabajar 2 años, 3 años, después tengo un problema, encuentro que no es hábil en el trabajo, y agarro y le digo, bueno, mira, te tengo que despedir, te puedo despedir, te pago todo lo que te tengo que pagar y te despido, ¿verdad? Pero vos tenés estabilidad, yo no te puedo despedir así nomás. No es, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno le despide a una persona, podemos ver en las películas, simplemente yo te tengo que decir, you are fired, usted está despedido. Vos te tenés que ir así inmediatamente. Acá no es así. Yo te tengo que comunicar con un preaviso, te tengo que pagar todos tus haberes, tengo que justificarte incluso. Ahora, doctor, pero convengamos en algo. Hay una gran diferencia entre el empleado que tiene menos de 9 años con 6 meses que aquel que tiene 10 años. Por supuesto. El monto cambia. Por supuesto. Y enormemente. Y enormemente. Pero ¿qué pasa? Eso hace de que se consiguió, echa la ley, echa la trampa, y 9 años y medio ya te despiden. ¿Y por qué? Porque incluso la empresa, fíjate vos, la empresa sacrifica una persona en la cual ha estado invirtiendo. Sí. Una persona que tiene edad, quizás no tenga la fortaleza física de un joven, pero tiene la gran fortaleza de su experiencia. Tal cual. ¿Verdad? Incluso no solamente eso, del apego que puede llegar a tener a su trabajo, a sus compañeros de trabajo, a su entorno laboral. En Japón, las personas son contratadas de por vida. Por vida. De por vida. Entran a trabajar de por vida. Entonces, en Japón, la Toyota todos los días cantan el himno de Japón y cantan el himno de Toyota. Y izan la bandera de Japón y izan la bandera de Toyota. Porque hay una simbiosis, hay una compenetración entre la persona y su entorno. Aman su trabajo. Las huelgas no son hechas brazos caídos. Trabajan más. Esas son las huelgas. Se cambia, es como si se cambiara el paradigma en la forma de trabajar. Pero nosotros tenemos un problema que tenemos que resolver. Se está focalizando en una cuestión de estabilidad. Pero acá hay muchas cosas que tenemos que resolver. Tenemos que revisar los contratos, la forma de contratos. Eso te iba a preguntar después, doctor, porque me gustaría contigo, si te parece, Sí, como no. para cerrar lo que dijo Iván Ojeda, Sí. repasar con unas placas que preparó nuestro equipo de prensa, que tienen que ver también con los números, algunas estadísticas. Por ejemplo, el dato que tiraba, por ejemplo, el director del INE, doctor. En Paraguay tenemos 1.400.000 personas que hacen a la población asalariada. El primer detalle. El segundo detalle, la siguiente placa vamos a mostrarles también, tenemos un 26,2% que son los que tienen 10 y más años de antigüedad. No llegamos ni al 30% en este aspecto. El siguiente dato de lo que decía Iván Ojeda, un 73% de los asalariados mayores de 30 años de edad tiene menos de 10 años de antigüedad. 7 de cada 10 mínimo no tiene la famosa antigüedad o lo que hace por lo menos la estabilidad laboral. Después, doctor, también tenemos otra placa. El 52% de los cesados recientemente tienen que ver con la antigüedad. Y este fue el dato más fuerte que tiró Iván Ojeda, el director del INE. El 52% respondió a la encuesta de que cuando se les echó o se les desvinculó desde la finalización del contrato es porque se estaba llegando a la famosa estabilidad laboral. Y la última placa, directora, por favor, tenemos unas 224.000 personas con estabilidad laboral en Paraguay, de la cantidad enorme que hemos visto de los que son asalariados o están dentro de la población económicamente activa. ¿Algo que quiera destacar de las placas, doctor? Simplemente reforzar y explicar claramente que ahí se ve con números que el problema nuestro tiene que ver con que tenemos que resolver cómo manejar adecuadamente, manteniendo los principios, digamos, de protección laboral, digamos, de protección social hacia los trabajadores. Tenemos que discutir este tema. Si se dan cuenta de que la estabilidad
¿verdad? Marca como una frontera entre los que están trabajando formalmente y los que no están trabajando formalmente. Tal cual. Entonces tenemos que abordar eso. ¿Y cómo tenemos que abordar eso? Con diálogo, no con huelgas, no como lo que se está convocando ahora en forma inapropiada, poniendo los tacones de punta, ya convocando y retirándose de las mesas de diálogo social. ¡Qué mayor equivocación! Eso no es democracia. Cuando yo estoy convocando en forma absolutamente, digamos, diáfana, en forma absolutamente clara, transparente, al diálogo para buscar juntos la solución a un determinado problema, y la otra parte me dice, no, yo no quiero hablar, yo no quiero discutir, esto hay que seguir manteniendo este statu quo. Esto es lo que quieren algunos dirigentes sindicales. Esto es lo que quieren, Sí, pues mantener ese statu quo. Porque incluso, Diego, acá Sí. hay otra película que hay que ver. ¿Cuál? La película hay que ver que estos son números globales. Cuando yo pongo focalizo, por ejemplo, en la mujer joven trabajadora, Sí. es un drama mayor. Es mucho más grave el problema. ¿Por qué? Porque no solamente tiene el problema, digamos, desde el punto de vista de género, tiene el problema de que esa chica joven que vive en la periferia, en los suburbios de Asunción, que tiene que trasladarse en un sistema de transporte reventado, obsoleto, inapropiado, cuando tiene que enfrentar la delincuencia para poder caminar 10 cuadras para tomar su colectivo, o en la misma parada, es asaltada. Esa chica, el mejor consejo que le da su madre, su familia, es quédate nomás y no te vayas a trabajar. Ni siquiera te vayas a instruir, ¿verdad? No te vayas a capacitar, quédate, porque tengo miedo. Tu hermano es el que va a salir. A tu hermano le vamos a comprar una moto y él va a llegar. Entonces tenemos este caos vehicular, tenemos todo este problema. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un problema de empleo, formal. Y en ese caso estamos hablando de una franja que no está explicado acá, que es algo que tiene que ver con la mujer joven, trabajadora, donde los índices de desempleo son brutalmente altos. Doctor, invitamos en esta jornada a Víctor Pavón, Sí. que es un reconocido escritor, analista, Sí, economista, claro. seguro que lo ubicás, Sí, por supuesto que sí. columnista de La Nación. Sí. Y en dos partes separamos su opinión de una charla larga que tuvimos con él. Él tiene un punto bastante radical que me gustaría que lo escuches, porque él habla de romper lo que es un poco la estabilidad laboral. ¿Y por qué? Me gustaría que la primera parte escuches, por favor, doctor, después repasamos la segunda parte. Esto decía Víctor Pavón, economista. El grado de inversión está haciendo que vayan a venir más inversión al Paraguay. Si una empresa quiere invertir en el Paraguay y se da cuenta, a la pucha, yo acá estoy viendo que a los 9 años y medio esta gente tiene la estabilidad absoluta. Yo creo sinceramente que ellos van a notar eso y eso es un inhibidor. Esa es una señal negativa. Al contrario, lo que nosotros tenemos que hacer es crear mejores condiciones para que haya más inversiones, pero eso sí, que los contratos laborales se realicen entre las partes y se establezcan las indemnizaciones correspondientes. En el contrato. En el contrato. Pero para ello también tiene que haber más competencia en el mercado. Porque un trabajador que no se encuentra a gusto o por ave motivos ya no quiere seguir en esa actividad, en ese local, en ese negocio, pues tiene que tener la posibilidad de irse a otro negocio del ramo para que él pueda fructificar su talento y su capacidad. Pero eso solamente se puede dar cuando hay un ambiente de competencia. Ahora, cuando nosotros tenemos una suerte de oligopolio y alguna suerte de influencia, de concentración finalmente de poder, eso no es bueno también. La libertad de mercado implica que los oferentes de empresas tengan que ingresar para que los trabajadores puedan tener cada vez mejores salarios. Doctor, te quiero hacer escuchar la segunda parte que me parece más picante. ¿Por qué? Porque en particular en la entrevista le planteo esto. En caso, doctor, le digo a él, de que no se suprima con la actualización la estabilidad laboral y a cambio de no suprimir, le planteé esto,
elevar los años para la famosa estabilidad laboral absoluta. ¿Qué pensaba él? Porque hoy día vos en la función pública son 2 años para tu estabilidad, la famosa estabilidad. Sí. Pero en el sector privado son 9 años con 6 meses o Sí. 10 años básicamente, Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa si llegamos a 15 años en lugar de 10 en el sector privado? ¿Y qué pasa a 4 años o 4 años y medio que creo que se plantea para la función pública a cambio de los 2 años? Te quiero invitar a que escuchemos un poco la respuesta que dio Víctor Pavón sobre este punto. Si la trampa está ahora a los 9 años, poner la trampa a los 15 años es la misma cosa. O sea, provoca un desincentivo. La estabilidad absoluta es un invento del estatismo. Solamente en los países así, emergentes y subdesarrollados, los políticos populistas pudieron haber colocado en ese código y de esa manera perjudicarle a los trabajadores. Como de hecho la realidad lo evidencia. Acá nosotros no estamos hablando de una teoría, estamos hablando de un hecho. La estabilidad absoluta le perjudica al trabajador y por sobre todas las cosas no crean los incentivos para que haya más inversiones. Y lo que está diciendo Diego Salín y a los miembros de la mesa también les quiero decir, el grado de inversión está haciendo que vayan a venir más inversiones al Paraguay. Si una empresa quiere invertir en el Paraguay y se da cuenta, a la pucha, yo acá estoy viendo que a los 9 años y medio esta gente tiene la estabilidad absoluta. Yo creo sinceramente que ellos van a notar eso y eso es un inhibidor. Esa es una señal negativa. Para mí fue muy fuerte esa frase que tiró en medio de la segunda parte del doctor, donde dice que la famosa hoy llamada estabilidad laboral le perjudica al trabajador, dice, porque uno supone, espera, le garantiza, le blinda, le protege, es como que le da esa protección de que no va a ser despedida esa persona por una cuestión antojadiza o por otra cuestión. Y todo lo contrario plantea Pavón, dice, la estabilidad laboral le perjudica al trabajador. No sé si vos coincidís con eso. Y muy interesante, muy respetado. Vamos a los hechos. Vos empezás a trabajar en una empresa y resulta ser que a los 9 años te dicen, te tengo que despedir. Incluso acá hay otro tema muy importante que hay que puntualizar. El señor Pavón, en forma muy criteriosa, está hablando de las grandes empresas. Está hablando de empresas extranjeras que vienen a invertir al Paraguay, ¿verdad? O que vendrían a invertir en Paraguay. Yo quiero puntualizar no en las grandes empresas, yo quiero puntualizar en las pymes, Sí. en las pequeñas empresas, porque los mayores generadores de empleos son las MPymes. Y a ellos les ponemos las reglas exactamente igual que a las grandes empresas. ¿Verdad? Cuando son empresas que están generando trabajo, pero están luchando, son pequeñitas. No es la gran corporación multinacional que viene y se instala en el Paraguay, que ya tiene carrocería financiera, tecnológica, ¿verdad? Tiene mucho más, digamos, carrocería que una pequeña empresa que tiene que estar luchando. Y tienen que estar luchando contra la burocracia, no solamente contra reglas de juego en lo laboral, digamos, que no privilegian la productividad, ¿verdad? No van a la productividad, sino que están luchando también contra un sistema que es adverso desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de licencias, porque las pymes tienen que ir a pedir licencias que le ponen exigencias que muchas veces son casi imposibles de cumplir. Entonces, a tu criterio, doctor, de darse una modificación del Código Laboral, Sí. teniendo una reforma laboral, para entender tu punto de vista de lo que planteas, Sí. ¿debería tener un trato diferente las MIPYMES a las grandes empresas? Por supuesto que sí. Por ejemplo, si se tuviera que dar un despido Sí. de un funcionario, de un colaborador de una empresa que está trabajando para MIPYMES, ese despido en las proporciones para la indemnización y salida debería ser diferente a lo que se establece para las grandes empresas. Por supuesto que sí. Claro que sí. Claro que sí. O sea, una MPyme debería tener un trato diferenciado. ¿Podrías poner un ejemplo? ¿Sabes por qué te pregunto? Me parece muy importante esto, Sí. doctor.
Porque si hoy, suponiendo nomás que yo no tengo 10 años de antigüedad Sí. y me quiera la empresa, incluso América, por Sí. citarme de ejemplo, me quiera desvincular porque tiene todo el derecho del mundo la empresa si un Sí. día me quiere desvincular, porque así Sí. lo dice la ley, Sí. hay un despido injustificado, me tienen que pagar, ponele, si yo gano 1.000.000 de guaraníes, Sí. la mitad de mi salario por los años trabajados. Exacto. Tengo hoy día 7 años, me Sí. quiere desvincular, entonces son 3,5 millones. Sí. Los que me tienen que abonar Me tienen más que pagar. mi proporcional de los Sí. días trabajados del mes, Sí. mis vacaciones proporcional, mi aguinaldo proporcional, mi preaviso. Sí. ¿Cuánto era si no tengo estabilidad laboral hoy día? Son 45, 60 días, creo. 60 días, sí. Bueno, pero ¿qué pasa? Ya obtuve mi estabilidad laboral. Por alguna razón, la empresa me quiere desvincular. Tengo 11 años y voy al mismo ejemplo. Gano 1.000.000 de guaraníes. Si me quiere despedir a América, me va a tener que pagar, si son 11 años, 11 millones de guaraníes solo en indemnización. Sí. Más mi preaviso de cuánto, 90 días. Creo que era 90 días. Sí. Después tenés mis vacaciones Tu proporcionales. vacación proporcional, tu Mi aguinaldo aguinaldo, proporcional. que todo sube. Todo sube. Entonces, ¿te das cuenta, doctor, que el monto Claro. es enorme a cuando tengo la estabilidad, a cuando no la tengo? Por supuesto, pero ¿qué pasa? Si tu empleador es una empresa multinacional, ¿verdad? Que tiene solvencia y carrocería financiera, no es lo mismo que una empresa, una pequeña, donde es, por decirte, tenemos una pequeña empresa alimenticia donde hacemos mermelada de frutilla, Sí. ¿verdad? Y salimos a vender y somos vos y yo socios y lo que queremos contratar es una cocinera. Entonces, tenemos una persona con las mismas reglas de juego. Entonces, nosotros estamos luchando en un mercado donde tenemos que estar enfrentándonos, ¿verdad? Al rigor del mercado sin tener esa situación. Vos sabés que, doctor, me Sí. gusta tu planteamiento porque me parece que va a generar un debate en la sociedad si se diera la actualización del código laboral. Pero ¿sabes por qué me interesa tu planteamiento, doctor? Porque si se diera, habría que definir conceptualmente a las MIPYMES, excluyéndolas de esa obligación o de ese derecho de la indemnización que sí se le aplica cuando la empresa es grande. ¿Se me entiende, doctor? Sí, lo que sucede ahí lo que hay que discutir es el grado de indemnización, ¿verdad? Porque yo particularmente creo que tenemos que ajustar el tema de la estabilidad en sí. Para mí la estabilidad absoluta no es bueno ni para la grande ni para la chica. Para mí la estabilidad absoluta tiene que tener un visto de realidad. Hay que adecuarle a la realidad. No es simplemente manteniéndolas como sí. Y doy un ejemplo. Sí. Una de las propuestas que yo escuché con respecto a este tema es que la estabilidad no es que se va a perder. Acá nadie está hablando de que se va a perder la estabilidad, sino simplemente se va a sacar la judicialización del proceso. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede ahora? América te despide a vos. Sí, un ejemplo. Vos tenés 9 años y medio. Sí. Vos te vas y le demandás. Tenés que contratar un abogado laboralista. Ese abogado laboralista le tenés que pagar mensualmente. El juicio dura 3 años, 4 años. A los 4 años vas a cobrar la indemnización que es justa de acuerdo a la ley. Entonces, pero pasaron 4 años. Sí. Además de eso, cuando te vas al mercado laboral y ofreces tus servicios, te dicen, mira, ¿sabes qué? Vos ya tenés 50 años, ya no te quiero, ¿verdad? Entonces el mercado te rechaza. No conseguís trabajo, tenés que pagar el abogado, a los 4 años tiene que venir la indemnización, ¿verdad? Y eso es justo para el trabajador, y eso protege al trabajador, y eso es lo que quieren los sindicatos, que se siga manteniendo ese mismo esquema, ese mismo statu quo, que no le proteja al trabajador. Entonces yo no creo que se tiene, primero, no creo que no se tenga que debatir. Uno, no creo que tenemos que buscar juntos propuestas. Una de las propuestas es de que se establezca un sistema de doble indemnización sin juicio, ¿verdad? Probablemente a los abogados laboralistas no les va a gustar mucho. Pero podés ¿verdad? explicar, doctor, cómo es una doble indemnización, porque yo recuerdo que en el caso de que se te desvincule de la empresa privada, insisto, por año trabajado, medio salario. Pero Bueno, si ya tenés la estabilidad laboral, es un salario por año trabajado. Bueno, vos haces toda tu cuenta, Sí. y suponete que tenés que tu indemnización
lo que tenés que cobrar sea 10 millones de guaraníes. Sí. Bueno, 10 millones de guaraníes, muy bien. Pero para cobrar dentro del sistema actual tenés que ir al juzgado. Tenés que ir a un juicio, ¿verdad? La empresa no te despide, no vos tenés que ir a un juicio para reclamar eso, para cobrar los 10 millones. Entonces, la nueva ley, el ajuste de la ley, es decir, no tenés necesidad de judicializar. Si el trabajador pide recibir 20 millones, recibe sus 20 millones y se va a su casa. Chao, terminó. Tu relación laboral terminó. Pero eso es a iniciativa del afectado, en este caso del personal. ¿Qué pasa si el personal... Eso se establece, esa posibilidad dentro de la ley. Actualmente no es posible hacer eso. Actualmente se necesita tener una ley que establezca que es posible hacer eso. Doble indemnización. Fíjense que yo no estoy proponiendo eso, estoy contando, estoy informando de que sí. Una de las propuestas a ser debatidas es eso, ¿verdad? Entonces, y no nos cerremos siempre en la estabilidad. La estabilidad va a continuar. La estabilidad hasta los 10 años, ¿verdad? Es una estabilidad, llamémosle, relativa, ¿verdad? Porque igualmente para despedirte se necesita tener todo un proceso. La estabilidad absoluta es a partir de los 10 años. No es buena la estabilidad. No es buena ni para el trabajador ni para el empleador. No es buena. La absoluta. La absoluta no es buena. Eso ya se ha aprobado, ya se ha establecido. Ahora, hay que precautelar los principios, digamos, de la estructura del trabajo del trabajador. Sí, hay que hacerlo. Esta reforma se tiene que hacer cuidando eso. Por eso es que acá se van a abrir una serie de espacios de diálogo. Uno es el tripartismo. Sí. El otro es la convocatoria a una junta de expertos laborales. Hay una convocatoria a personas que tienen experiencia, abogados prestigiosos que tienen eso, incluso internacionales. Hay una convocatoria a organismos internacionales, la OIT, la OIS, ¿verdad? Organizaciones que traen experiencia, porque este no es un tema paraguayo solamente. Este es un tema mundial, esto se debate a nivel mundial. Hay países con distintos esquemas y con distintas experiencias que es muy importante escucharles, saber y no perder nuestro norte. ¿Qué es nuestro norte? Nuestro norte es ayudarle a generar empleo, a las empresas a generar empleo, no hacer barreras. Sí. Encareciendo. Doctor, hasta ahora hemos hablado gran parte, por lo menos creo, sí. enfocando hacia el sector privado. Sí. En la función pública siempre se habla de que la estabilidad se logra a los 2 años. Sí. En algún momento entrevisté a Mónica Recalde, hace unas semanas, la actual ministra, que comentaba que estaba por lo menos ese interés de retocar la estabilidad laboral en la función pública, elevando a 4 años. ¿Crees que eso es posible, doctor? ¿O volvemos a lo mismo, que tampoco es necesaria tener la estabilidad laboral? Yo creo que uno tiene que analizar, discutir, echar mano a las experiencias al respecto. Fíjate vos, Diego, vos ya haces un concurso para contratar un funcionario público y resulta ser que cuando ese funcionario a los 2 años recién está adquiriendo la experiencia necesaria como para poder de alguna manera establecer que esa persona es idónea dentro del cargo, ya no le podés tocar. Ya tiene una estabilidad, ¿verdad? A 2 años. 2 años, sí. ¿Verdad? En la función pública. En la función pública. Entonces, mi pregunta es, tomemos un maestro que empieza a enseñar a los 2 años, ¿vos podés decir que es igual a un maestro que ya tiene experiencia de 4 o de 5 años? Hay un factor que se llama experiencia, idoneidad, el camino recorrido, donde uno como jefe uno puede ir determinando, esta es una persona realmente trabajadora. Eso pasa en el periodismo mismo, doctor. Eso pasa en el mismo periodismo. Cuando vos ves que viene un chico con todo el entusiasmo del mundo, con su cartón de licenciado, y va a empezar sus primeras armas también aquí, y vos te das cuenta con el que ya tiene experiencia. Por supuesto. Que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y entonces,
Pero eso no es todo, Diego. Vamos a los nuevos empleos, al tema de la tecnología, de la irrupción tecnológica. ¿Cómo va a permear dentro? Fíjate vos que hablamos de los sindicatos. Sí. Los sindicatos se dan en un ambiente laboral presencial. Pero ¿qué pasa? Yo contrato ingenieros informáticos que trabajan desde su casa. ¿Cómo se puede generar un proceso de, digamos, de protección grupal del trabajo de esos ingenieros que trabajan de acuerdo a sus normas, trabajan de acuerdo a sus horarios, de acuerdo a su metodología, trabajan porque hay una disrupción, hay un quiebre en la forma de encarar el trabajo, los nuevos empleos, ¿verdad? El nuevo paradigma del empleo hace de que las leyes se tengan que adaptar a esa nueva circunstancia. No podemos pensar que una ley que fue promulgada en 1960 vaya a cumplir la misma protección que yo estoy necesitando en el 2024. Sí, sí. Yo también concuerdo contigo que hay cuestiones que hay que retocar, y bien vos mencionabas, doctor, con esto de la tecnología, la misma pandemia ya instauró aquello de que algunos trabajan en casa simplemente porque tienen un sistema de trabajo y no está en el código laboral. Y más aún si hay un accidente en casa, ¿es un accidente domiciliario o un accidente laboral en su hora de trabajo? Entonces, yo creo que hay muchas cuestiones realmente para analizar. Ahora, yo le escuché a Santiago Peña, el presidente, con la intención de lograr unos 500.000 empleos formales en el Paraguay. Mi punto acá es, doctor, qué bueno y ojalá se logre ese objetivo. Se busca esa movilidad laboral y si se logra que gente muy nueva, gente que está empezando a conocer la vida laboral, entre a un trabajo formal y se vaya generando toda esa movilidad o ese movimiento dentro de la estructura económica, ¿qué va a pasar con el otro extremo, doctor? Me refiero a, hay una penetración importante de gente joven en el ambiente laboral, pero los que tienen más de 40 o 50 años, ¿no corren peligro en esa lucha generacional? Depende de la actitud de la sociedad. Si yo tengo sociedades, digamos, comunidades, en el cual yo de alguna manera no quiero saber nada con las personas veteranas, ¿verdad? Veteranas. No le doy espacio. Es lo mismo que cuando tengo sociedades donde no le doy las oportunidades a los jóvenes. ¿Y cuál es la solución respecto a eso? Son las sociedades inteligentes en el cual claramente se establecen espacios y roles para cada uno de esos segmentos etarios. Hay un espacio para la gente joven, hay un espacio para la gente senior, para la gente con experiencia. Los ministros, no necesariamente todos los ministros tienen que tener menos de 40 años. Hay que darle oportunidad, por supuesto, a las mentes brillantes, con experiencias, ¿verdad? Y no cerrarle las puertas. Pero tampoco hacer lo contrario, que voy a irradiar y voy a dejar de lado todos los seniors. Fíjate vos, Brasil, la persona más importante en la política exterior brasileña es Celso Amorim. Celso Amorim tiene 82 años, Diego. ¿Verdad? Tal cual. 82 años. ¿Y tiene experiencia? Claro que tiene experiencia. Tiene mucho más experiencia que una persona que tiene 40 años. ¿Ah? A mí me tocó negociar con Celso Amorim Mercosur. ¿Y qué tal fue? Brillante, era un negociador brillante. En ese entonces era canciller de Brasil. Sí, lo recuerdo. ¿Verdad? Entonces, vos decís, yo lo tengo que excluir, tiene que irse a su casa, pues ya está viejito, no tiene... Pero, es una equivocación. Pero es que probablemente te van a decir, doctor, siempre te digo ministro, que es un cargo de confianza del presidente, pero ¿qué pasa en aquellos cargos que son subalternos, que están como empleados, colaboradores, y de pronto, yo hoy tengo 42 años, doctor, yo no sé si ya sea América, X empresa, tendrá el interés, porque puede no tenerlo, y es natural que así sea, de contar con mi colaboración en los 50 años y de pronto vea a un chico de 20, 23 años y más si es influencer y demás y yo no lo soy. Entonces, es natural que la empresa quiera prescindir de mi servicio. Entonces yo decía, ¿cómo quedo yo expuesto con la entrada enorme de gente joven y que incluso es mucho más económica probablemente para la empresa
que quien como yo tenga 50 años y le resulte más caro a la empresa? Depende cómo se organiza la sociedad. Si la sociedad tiene, digamos, claramente establecido espacios donde trabajan la gente con experiencia, llamémosle consejos, llamémosle comité de asesoramiento, llamémosle consultores, Sí. ¿verdad? No es lo mismo que decir, bueno, yo soy ejecutivo. Dejémosle a los ejecutivos los jóvenes. Démosle un rol a la gente que tiene experiencia, que pueda transmitir esa experiencia de manera ordenada y remunerada, digamos, desde el punto de vista de la experiencia y de la satisfacción por el deber cumplido. Y démosle consejos de ancianos, ya tenían las comunidades aborígenes. Y eso no era el cacique ejecutivo, era un consejo de los sabios de que tenían ya la experiencia. Cometemos una grave equivocación no permitiendo el acceso de los jóvenes a los lugares de decisión y de trabajo. Cometemos una gran equivocación cuando relegamos a la gente experimentada y no le damos una participación dentro de eso. Porque ¿cuánto tiempo esa persona tiene, ese adulto mayor? ¿Cuánto tiempo tardó en capacitarse, en tener la experiencia, en conocer cada uno de los aspectos respecto al tema en sí? Yo escucho periodistas seniors con editoriales, con comentarios brillantes y profundos. Y ellos no tienen, esos seniors periodistas no colisionan con el ímpetu de un joven periodista que está en el día a día buscando y presentando la noticia y la comunicación social. Existen claramente situaciones donde se dan esa conjunción, ¿verdad? No tenemos que ser extremistas, Diego. No tenemos que ser pragmáticos y buscar juntos la solución a los problemas. Y eso es lo bueno y lo que yo aplaudo en la decisión presidencial. Santiago Peña, con mucha decisión, con una decisión que ningún otro presidente se atrevió a tomar antes, encara una situación y hay que ayudarle, hay que participar, hay que salir a dar idea. Es el trabajo que estás haciendo vos, de examinar, de sacar, de analizar. No se puede encontrar simplemente con un no de parte de grupos donde no quieren ni siquiera hablar este tema. O simplemente me voy a la huelga general, o simplemente me voy a hacer una manifestación. ¿Para qué? Eso no es constructivo, eso no genera un proceso de construcción societaria. Doctor, interesante la charla. Creo que todos estamos entusiasmados esta noche hablando contigo y más apelando a tu experiencia como exministro del Trabajo, pero tenemos que hacer una breve pausa. ¿Cómo no? A la vuelta te quiero presentar un tuit de nuestro canal, sí, donde relata la posibilidad de aumentar los días de vacaciones, porque lo habló de eso Mónica Recalde, así que me gustaría a la vuelta a la pausa mostrarte y hablar un poco más de eso ya en el último bloque de este programa. Esta noche realmente está bastante interesante la charla con el ex ministro de Trabajo, el doctor Guillermo Sosa. Doctor, te decía, le escuchaba a la ministra actual de Trabajo, Mónica Recalde, hablar de una eventual, hablamos de una posibilidad de aumentar los días de vacaciones. ¿Podemos mostrar, directora, por favor, el tuit de nuestro canal que rescata parte de lo que adelantaba? Sonriente, por supuesto, el joven ahí en la playa con la computadora. Reforma laboral podría incluir mayor tiempo de vacaciones y dice nuestro equipo de A24 que en el marco de la reforma laboral propuesta por el Poder Ejecutivo se está debatiendo una posible ampliación de los días de vacaciones para los trabajadores, especialmente durante los primeros años de empleo. Hoy entiendo que hay una especie de secuencia, doctor, año trabajado para darte vacaciones. Creo que hasta 6 años era 12 días. Sí. Después de 6 años contra 18 días. Exacto. Bueno, entonces, doctor, ¿qué te hace ruido o qué mensaje te da o crees factible que realmente se pueda lograr aumentar los días de vacaciones con esta reforma del Código Laboral? Bueno, en primer lugar, Sí. a mí me parece algo injusto
que tenga que haber una escalerita. ¿Acaso una persona que entra a trabajar y que tiene 2 años de trabajo tenga que tener menos vacaciones porque yo que tengo 5 años de trabajo? Yo tengo más porque tengo 5 años y vos tenés 2 años, entonces tenés Hoy tengo menos. 7 ya en América. Vos tenés 7 Sí. días. Y bueno, resulta ser que yo soy más viejo que vos, entonces yo tengo 15 días y vos tenés 7. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber eso? Porque al final de cuentas vos sos tan humano como yo. Sí, ¿verdad? concuerdo. Entonces, ¿por qué no de alguna manera, en primer término, unificar? Es decir, bueno, todos los trabajadores tienen derecho a tomar una semana o 15 días de vacaciones. Ese es el primer punto. Sí. El segundo punto, el efecto económico. Acuérdate que yo soy economista. Sí. El efecto económico de tus vacaciones también es positivo. Porque si vos tomas vacaciones, te vas a ir a tu casa, vas a tomar a tu familia, y vas a decir, ¿sabes qué? Vamos a irnos de vacaciones, vamos a ir a Ñembucú. ¿No? Hoy en día, Me encanta Ñembucú. Pilar me encanta. A Pilar, vamos de vacaciones, una semana en Pilar, vamos a ir a ver las maravillas de Ñembucú hoy en día, ¿verdad? Su costanera. Entonces, la costanera, y vamos a... ¿Qué haces ahí? Un hotel, comida, Gasta platita. paseo, gastas platita. Sí. Generás actividad económica, ¿verdad? Generas empleo. O sea, los restaurantes, todas esas cosas. Incluso con respecto a eso, yo incluso tiro también otro desafío. ¿Por qué no estudiamos la posibilidad de reducir el horario laboral? ¿Por qué tenemos que trabajar exclusivamente el sábado? Las 48 horas que dice. 48 horas. Sí. ¿Por qué no reducir eso, que sea de lunes a viernes 8 horas y nada Sí. más que eso? Y el sábado ya tenemos libre. Y el que quiera contratar sábado y domingo como ahora, tiene que pagar extra. O sea, ¿vos te parece factible retocar ese punto, doctor? Porque hoy dice 48 horas semanales. Claro, Si le sacás 8 horas, ¿cuánto quedaría ahí? 40. 40, claro. ¿Te parece factible Por que lleguemos supuesto a que sí. 40 horas en la reforma? Por supuesto que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eso también es un efecto económico. El hecho de trabajar implica que abrís la puerta a una mayor economía del ocio, de la recreación. Lo mismo, doctor. A ver, 8 horas, dice nuestro código hasta, no es que dice obligatoriamente. Claro. Que hay una gran diferencia, porque una empresa puede... Pueden manejar eso. Claro, puede, Claro. puede tener a la persona, ¿cuánto? 2 horas y con eso cumple. Sí. Me sí. entiendo que es así, Claro. ¿verdad? No, sí, pero las obligaciones son 8 horas Hasta. hasta, sí, Sí. por supuesto. Entonces yo digo, no, ya no podés hacerlo, podés reducir de lunes a viernes. El sábado ya está libre, domingo es libre. ¿Por qué no discutir Pero eso? en este contexto, ¿te parece factible? No sé si, no sé, no te puedo decir si es factible o no. Lo que yo digo que sí es de que es factible discutir. Sí. Es factible discutir. ¿Por qué? Porque buscamos el empleo, buscamos la adecuación a nuestras situaciones sociales, ¿verdad? Entonces, la economía del ocio, del espectáculo, de la recreación, ¿verdad? De las vacaciones, genera muchísimo trabajo, genera empleo, genera, digamos, rotación de capitales. Entonces, ver eso dentro de un contexto de reforma del Código Laboral perfectamente es atendible. Doctor, fue un gusto esta noche charlar contigo, insisto, por tu experiencia como ministro en su momento de trabajo, economista y todo lo que pasaste en esta cartera de Estado. Mucho de esto va a estar en nuestras redes sociales para que también, por supuesto, se pueda repasar de las cosas que hoy dejaste aquí como algunos conceptos. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y ojalá que esto llegue a buen puerto y yo apunto siempre al diálogo. O sea, no hay que criticar después la aprobación cuando uno tuvo la oportunidad de hacer llegar su opinión. Debatirlo. Lo que ustedes están haciendo y promoviendo Tal es cual. muy loable. Gracias, doctor. Gracias. Y a ustedes porque nos acompañaron esta noche. Deseamos que tengan un feliz descanso. Les invito a que sigan viendo los siguientes programas y nos reencontramos a las 7. Gracias.